¿Por qué debo usar los retenedores después de que me quitan la ortodoncia? Quédate hasta el final del video para que conozcas los 3 tipos de retenedores que utilizamos en ortodoncia. La razón principal y fundamental por la que debes utilizar un retenedor después de que te quitan los brackets es porque los dientes tienden a volver a la posición en la que estaban. A esto le llamamos recidiva. Y si los dientes recidivan es porque no estuviste usando tu retenedor en la forma en que te indicó tu ortodoncista. Después de retirada la ortodoncia, los dientes quedan con una leve movilidad dentro del hueso hasta que el hueso no se consolida por completo alrededor del diente para que no tenga otro movimiento brusco y se devuelva a la posición en la que estaba. Por eso debemos esperar a que se consolide el hueso y mientras esto ocurre debemos tener puesto el retenedor para que nos mantenga los dientes en la posición final en la que quedaron después de quitados los brackets. Entonces te preguntarás, ¿cuánto tiempo debo tener puestos los retenedores? Es ideal que utilices los retenedores el tiempo que quieras ver tus dientes derechos. Como mínimo el doble de tiempo que utilizaste la ortodoncia, y el primer año debes hacerlo durante 24 horas. Si tienes un retenedor de quitar y poner, para lo único para lo que lo puedes retirar es para comer. Comes, cepillas tus dientes y nuevamente lo vuelves a colocar. Si tienes un retenedor fijo, no tienes problema en que de estarlo quitando y poniendo, pero debes mantenerlo higienizado, pasándote la seda dental y asistiendo a citas con tu odontólogo para que pueda limpiar debajo del retenedor porque se acumulan cálculos y placa bacteriana. Recuerda que si no quieres que tus dientes vuelvan a la posición en la que estaban inicialmente, debes usar tu retenedor. Tu ortodoncista es la única persona que puede decirte cuál retenedor requieres para después de tu tratamiento de ortodoncia, ya que es el único que sabe si tuvo que movilizar los molares, si te tuvo que hacer extracciones, si tuvo que hacer grandes movimientos en bloque de varios dientes. Entonces él es el único que te puede indicar si tienes que usar un retenedor de quitar y poner o si puedes utilizar un retenedor fijo. Veamos los tipos de retenedores. Los retenedores vienen y en la zona de abajo tiene acrílico en la parte lingual, en la parte que está cerca a la lengua. Este retenedor puede ser de arco continuo, que va hasta los últimos molares de lado a lado, o puede ser tipo Hawley. Este tiene solamente un arco vestibular de canino a canino y tienen un gancho de cada lado, en el molar derecho y en el molar izquierdo, llamado Adams, como lo podemos ver en la imagen. Como podemos ver, este es un video con los retenedores puestos en la boca. Podemos ver cómo el alambre abraza todas las caras de los dientes por el lado de afuera con el alambre y por el lado de adentro con el acrílico. Veamos entonces cómo es de fácil retirar y colocar. Se retira siempre de atrás hacia adelante y se coloca de adelante hacia atrás. Con los deditos se ajusta el alambre y se ajusta el paladar, y siempre el alambre de adelante debe quedar en la mitad de los dientes. Veamos a otro paciente colocándolo. Es muy sencillo ajustarlo, siempre ajustarlo del paladar y colocar el alambre en la mitad de los dientes para que no vaya a haber ningún movimiento de los dientes a futuro, que se mantengan en su posición. Este retenedor es de quitar y poner. El otro tipo de retenedor que es de quitar y poner son los estéticos, también llamados retenedores transparentes o retenedores EXIS. Estos retenedores son un poco más frágiles, el ortodoncista debe enseñarte a ponerlos y quitarlos. Si lo sacas de un solo lado puedes fracturarlo por la mitad, y si se parte este retenedor debes mandar a hacer uno nuevo de forma inmediata. Recuerda lo que hablamos anteriormente, este tipo de retenedor también va del último molar al último molar, del lado derecho al lado izquierdo. Abraza completamente las
caras de los dientes por dentro y por fuera. Y el otro tipo de retenedor es el retenedor fijo. Es un alambre que va cementado a los colmillos por el lado de adentro, no se ve. Se coloca un punto de resina en cada uno de los dientes. Recordemos que la resina es el mismo material con el que hacemos las calzas dentales. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Por acá te voy a estar dejando una lista de reproducción de los videos de ortodoncia. Chao, chao.